El Mundial de 1978 a veces se menosprecia demasiado o hasta es bastante olvidado. Las luces se las ha llevado la conquista de 1986. Se entiende la carga emotiva que tuvo ese Mundial, el efecto Maradona y todos los momentos históricos que se dieron en ese Mundial. Pero a veces la Copa del Mundo jugada en nuestro país y que significó nuestro primer Mundial queda hasta por debajo de lo hecho por ejemplo en Italia 90. Esto ha generado un reproche fuerte de varios de los jugadores campeones del mundo en el 78. Una de las grandes causas de por qué por momentos queda tan relegado este título es el contexto en el que se consiguió, ya que el país atravesaba un proceso de dictadura militar encabezado por Jorge Videla, un momento completamente oscuro para nuestro país, con momentos sumamente tristes como sociedad y muchas situaciones horribles que se volvieron rutinarias esos años, como la desaparición de personas, los fusilamientos, la nula libertad de expresión y muchos hechos más que han dejado cicatrices enormes hasta el día de hoy y que se siguen recordando justamente para que nunca se vuelva a ese momento. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo y la Guerra de Malvinas son las ejemplificaciones más visibles de ese proceso nefasto y que nos permitan recordar por qué debemos repudiar absolutamente todo lo que pasó durante la dictadura militar. Por esta razón el mundial que gana Argentina justamente en nuestro país tiene grandes matices de discusión por fuera de lo deportivo, ya que muchos lo han señalado como un mundial ganado gracias a la dictadura, también replicando que si no lo hubieran ganado no saldrían vivos, y muchos comentarios e historias repudiables más, pero sobre todo cada año se refuerza la idea de que mientras una parte de la sociedad argentina era cegada por las luces de los éxitos futbolísticos, a metros de distancia de cada estadio gente era privada de su libertad, asesinada y desaparecida en todo momento. Por eso, por momentos la felicidad del logro deportivo y el contexto social tan oscuro que vivía el país chocan completamente y no permiten hablar con soltura de lo que fue ese mundial. Hoy traeré algunos mitos e historias sobre esa Copa del Mundo y veremos qué tan reales pudieron haber sido, más que nada para entender por qué este hecho histórico para nuestro fútbol está tan plagado de situaciones bastante lamentables. Por mucho tiempo se dijo y se creyó que la leyenda de Países Bajos y Barcelona, Johan Cruyff, no formó parte del seleccionado de su país como protesta por la dictadura militar que estaba ocurriendo en nuestro país. Hasta se han visto muchos informes televisivos que daban esa situación como verídica, aunque también se tenían otras hipótesis de por qué no estuvo en el mundial, desde problemas con la federación de su país o hasta situaciones de índole familiar más ligadas al amarillismo que a algo realmente importante. La realidad de su decisión de no jugar el mundial sí tenían que ver con algo familiar pero mucho más profundo y complejo. Cruyff en esa etapa era un ídolo y estrella total en Barcelona, pero esta fama ya sabemos que no solo atrae cosas buenas, sino que mientras más crece tu popularidad, más expuesto estás a muchas situaciones peligrosas. En este caso Cruyff y su familia habían sufrido un intento de secuestro, al punto que pusieron armas en su cabeza. Este intento de secuestro fue frustrado por el mismo Cruyff al poder soltarse de las ataduras que le habían puesto. Si no, la situación hubiera escalado peligrosamente. Así todo, Cruyff contó que estuvo por 3 o 4 meses con guardaespaldas que vivían en su casa, custodiaban a sus hijos en el colegio y lo acompañaban a él a cada partido. Una locura que no querían volver a pasar, y al acercarse ya a sus últimos años de su carrera, prefería priorizar a su familia, a su tranquilidad y privacidad y sobre todo a su seguridad. Por esta razón, la exposición de un mundial no era algo que quería para esa etapa de su vida. Finalmente, el mito que cruzaba a Cruyff y la dictadura fue algo que se fogoneó y creyó por mucho tiempo, pero que fue totalmente descartado por el mismo protagonista. Realmente hubiera sido un hecho histórico que un jugador de su talla realmente se hubiera negado a jugar el mundial por cuestiones políticas y de derechos humanos. Pero bueno, esta no es la única situación de jugadores de ese mundial ligadas a la dictadura que repasaremos en este video.
Uno de los momentos más recordados de ese mundial, además de la final, es la goleada sobre Perú por 6-0. Argentina llegaba sumamente necesitada de ese partido. Para ponernos en contexto, antes se jugaba una primera fase de grupos y luego la fase final, donde se armaban dos grupos más y los primeros de ese grupo jugaban la final del mundial, muy diferente a nuestro sistema actual de los mano a mano. La Argentina llegaba al último partido de la fase final o segunda fase, como le quieran decir, con la necesidad de ganar y por una amplia diferencia de goles. La hazaña se daría y, como dije, quedaría enmarcada con ese gran 6-0 ante un Perú que había hecho una primera fase fenomenal al punto que salió primero en el grupo que compartía justamente con Países Bajos, pero en la fase final llegaba sin chances a ese último partido con Argentina. Así todo, no era una selección para nada débil, y aquí es donde comienzan a aparecer diferentes historias sobre esta goleada y obviamente la mayoría relacionada a la idea de que hubo algún tipo de arreglo político con Perú para darle la victoria y el pase a la final a la Argentina. En este caso, el supuesto arreglo fue la donación de miles de toneladas de trigo de parte del gobierno de facto argentino para Perú, el cual había atravesado hace nada también una dictadura y todavía muchos políticos seguían ligados a esas ideas de la época, las cuales fueron un movimiento en toda Latinoamérica y que también muchos formaban parte del conocido Plan Cóndor, movimiento llevado adelante por la CIA estadounidense para el trabajo en conjunto de las dictaduras militares de esos años en Latinoamérica. Juan Alemán, secretario de Hacienda en tiempos de la dictadura argentina, reconoció que ese tipo de donaciones solamente eran permitidas en situaciones extremas, ya sea en terremotos o catástrofes, y que en las fechas del partido se habían enviado barcos a dicho país, pero que obviamente en Perú no estaba sucediendo ninguna de estas situaciones de extremo calibre. Así, todo lo mencionado del Plan Cóndor deja un lugar a las dudas, ya que la colaboración especial de estos países podía tener estos arreglos por atrás para contribuir con grandes cargas alimenticias que ayudan a la economía y productividad de cada país ligado a los tratados dictatoriales. Por esta razón, este supuesto arreglo pierde un poco de fuerza, además de que nadie ha aclarado fielmente que esto haya sido así. Pero bueno, como dije, todo lo relacionado a ese partido también tiene tintes oscuros que han manchado lo que en su momento fue una clasificación histórica de la selección a la final del mundial. Alberto el Conejo Tarantini fue uno de los hombres claves en la defensa de esa Argentina campeón del mundo, jugando absolutamente todos los partidos y marcando su único gol en la selección en ese mundial, en el ya comentado partido frente a Perú. Pero hubo algunas situaciones que destacaron mucho más en ese mundial por fuera de lo futbolístico, y otra vez ligado a la tensa situación del país. La primera situación que involucra a Tarantini tiene que ver con que en el momento que tuvo que saludar al presidente de facto de la dictadura, Jorge Videla, Tarantini se agarró los genitales de manera obvia antes de saludarlo, desatando una cara de odio inmediatamente de Videla, pero al estar frente a las cámaras de los fotógrafos no le quedó más que disimular. Tarantini comentó que fue una apuesta que hizo con el capitán de ese equipo, Pasarela, aunque muchos de sus compañeros niegan estos condimentos que le agregó a la situación. Mientras que otra de las dudas que se resolvieron preguntándole al mismo Tarantini fue para quién iba dirigido su grito eufórico y con sensación de bronca al marcar su gol contra Perú, situación a la que no tuvo problemas de responder que era un grito lleno de insultos para los tres militares principales que encabezaban el proceso dictatorial en el país, el mencionado Videla, Macera y Agosti, alegando que al meter el gol se dirigió rápidamente a donde estaban ubicados ellos viendo el partido para gritárselo en la cara. Realmente situaciones que mostraban la personalidad de Tarantini y que varios de los jugadores tenían total entendimiento de lo que pasaba y planteaban su postura dentro y fuera de la cancha, lo cual realmente en esa etapa podía ponerlos en verdadero peligro. Una clara muestra más que la situación del país era muy peligrosa y muchos jugadores seguramente con miedo preferían mantenerse al margen. A pesar de las críticas que vendrían después o tratar a algunos como insensibles, la realidad es que la situación era mucho más grande de lo que podían soportar unos simples futbolistas. La historia de Johan Cruyff ligada a su supuesta ausencia del mundial por la dictadura no fue la única de un jugador conectado de una manera más cercana a lo que pasaba en nuestro país, ya que otro caso mencionado durante los años y que también se tomó como algo verídico es la historia del arquero del seleccionado de Suecia Ronnie Helmstorm, el cual se dijo por mucho tiempo que marchó junto a las madres de Plaza de Mayo, al punto de adjudicarle varias frases ligadas a la crítica a la dictadura argentina. La realidad es que Helmstorm nunca estuvo con las madres de Plaza de Mayo,
hecho, sino que lo habían confundido. En el año 2008 declaró sobre la realidad de esa situación, marcando que él no era la persona que marchó con las madres, aunque sí resaltó que las conocía y sabía de la situación, y que hubo varios jugadores que sí fueron más cercanos a la situación de las madres, acompañándolas y conociendo más a fondo de lo que pasaba. Esto se debió básicamente a que Suecia fue uno de los países que hizo una campaña muy grande de repudio y solicitud para que no se juegue el mundial en la Argentina, justamente por la dictadura que estaba pasando por encima de los derechos humanos y se estaba llevando muchas vidas de inocentes en pos de sus objetivos y sus propios beneficios. Esto fue el puntapié para ligar a Suecia en esta situación y Henson se volvió la referencia más clara, a pesar de que justamente él no había participado activamente junto a las madres de Plaza de Mayo. Como dije, el aura y contexto de ese mundial estaba más plagado de mitos, de historias inventadas que se han mantenido simplemente porque el momento del país daba pie a que esas situaciones puedan darse. Pero hasta el día de hoy siguen apareciendo supuestas situaciones alrededor de la dictadura y el mundial. En este caso, ligada a los palos de los arcos de los estadios donde se jugaron los partidos de esta Copa del Mundo, ya que en las bases estaban pintados de negro. Y el rumor era que fue en secreto una forma de homenajear a los desaparecidos durante la dictadura. Esto nació a través de un supuesto testimonio de un mozo de la época, el cual formó parte del comité que organizaba todo y decidieron ese homenaje, diciéndole a los militares que los pintaron así por tradición. La realidad es que en la época no era extraño esto, ya que muchas veces se pintaban los palos de negro en el fútbol argentino, desligando el condimento político a esta situación, además de que se intentó saber si realmente este mozo existió y nunca se pudo relevar si fue una persona real, lo que hace perder casi toda la credibilidad de esta historia, mostrando la capacidad de inventar cosas aprovechando un contexto histórico y la poca información que se tiene para analizar esto en detalle. Es mucho más fácil empezar a creer en las historias que desmentirlas, pero un simple dato preciso y verídico hace caer cualquier historia parecida de la nada. Eso sí, que varias de estas historias sean reales o no, no quita la situación que atravesaba el país. Una dictadura que se llevó la vida de miles de personas, que desapareció muchas más que hasta el día de hoy siguen buscando y muchas por lo menos se han encontrado, pero el contexto era simplemente oscuro. Mientras que algunos festejaban, otros eran llevados a los centros de tortura, los cuales muchos estaban demasiado cerca de los estadios. Una situación increíble, pero que demuestra la cruda realidad de un proceso realmente nefasto para nuestro país y que nunca más debería atravesar, ya que ni siquiera la obtención de un título tan importante como un mundial puede tapar y hasta queda absorbido por los recuerdos horribles de la época, los gritos de gol que taparon los gritos de dolor de cientos de argentinos. Una parte de la historia argentina que realmente duele y nunca hay que olvidar.